¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes pasados. En esta ocasión resolveremos el problema de química de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en la gestión 2023. Vamos con el problema. Este problema vale 20 puntos. Dice: ¿cuál será la relación entre la densidad del oxígeno y del hidrógeno a las mismas condiciones de presión y temperatura? Y ahí nos dan también de datos las masas atómicas y nos dice que el hidrógeno es igual a 1 y el oxígeno es igual a 16. ¿Listo? Entonces vamos a resolver el problema utilizando la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la ecuación de estado, pero aplicado para la densidad. ¿Listo? Y vamos a hacerlo primero para el oxígeno. Entonces vamos a decir así: aquí está la ecuación de estado hecha para la densidad. Entonces aquí decimos que la densidad del oxígeno, porque estamos haciendo para el oxígeno, va a ser igual a la presión que tiene el oxígeno multiplicado por el peso molecular que tiene el oxígeno, y todo eso está siendo dividido entre la constante R y la temperatura a la cual se encuentra el oxígeno. ¿Listo? Entonces nota que esta ecuación está siendo planteada únicamente para el oxígeno y a eso le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Listo? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso para el hidrógeno. ¿Listo? Entonces ahí está, y planteamos la misma ecuación. La diferencia es que ahora tenemos a la densidad del hidrógeno, que va a ser igual a la presión del hidrógeno multiplicado por el peso molecular del hidrógeno dividido entre la constante R y la temperatura del hidrógeno, y a esto le llamamos la ecuación número 2. ¿Listo? Ahora, es importante que te des cuenta de que el oxígeno y el hidrógeno son gases diatómicos. Es por eso que cuando se escribe la fórmula en el estado gaseoso se debe colocar oxígeno 2 y también hidrógeno 2. ¿Eso para qué? Esto te sirve para cuando quieras sacar el peso molecular del compuesto. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora, vamos a decir así: el problema nos está pidiendo la relación, ¿no ve? ¿Cuál será la relación? Nos dice aquí. Entonces, ¿qué entiendes por la palabra relación? Y tú dices de que cuando te piden la relación, lo que te está pidiendo es la división. Entonces, como te está pidiendo la relación de densidades, lo que tienes que hallar es la división de densidades. ¿Listo? Entonces, para hacer esa división de densidades, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir a la ecuación 1 dividido entre la ecuación 2. Y ahí está la división. Mira, aquí dices la densidad del oxígeno. Ahí está la densidad del oxígeno dividido entre la densidad del hidrógeno. Ahí está la densidad del hidrógeno. Eso va a ser igual a presión, peso molecular dividido entre RT, todo eso del oxígeno que estás colocando en el lado derecho, y todo eso estaría siendo dividido entre la presión, el peso molecular, la constante R y la temperatura dadas para el hidrógeno, y ahí está en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces lo único que hemos hecho es hemos dividido las dos ecuaciones. ¿Listo? Ahora, ¿para qué se ha dividido esas dos ecuaciones? Ahí decimos, pero la división de densidades es la relación que estamos buscando, ¿ya? Por otra parte, el problema indica que la presión y la temperatura son las mismas. Simplificando, nos queda lo siguiente. Mira, aquí el problema te dice a las mismas condiciones de presión y temperatura. Eso quiere decir de que la presión del oxígeno es exactamente la misma que la presión del hidrógeno, y es por eso de que en esta división se anulan. ¿Listo? Ahora aquí lo mismo, la temperatura del oxígeno es exactamente la misma que la temperatura del hidrógeno, y es por eso que en esta división también se anulan, ¿ya? Y finalmente, la constante R es la misma para todos los gases en el prefacultativo, por eso la constante R también se elimina. Lo que me va a quedar al lado derecho sería únicamente el peso molecular del oxígeno dividido entre el peso molecular del hidrógeno. Y a esta división de densidades
la voy a llamar la relación que estoy buscando. Entonces mira, aquí en vez de esta división de densidades, simplemente le voy a llamar R, que quiere decir la relación que estamos buscando. Y eso sería igual al peso molecular del oxígeno dividido entre el peso molecular del hidrógeno, porque todo ya se ha anulado. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahí tienes que hacer tu reemplazo de datos y dices, ¿no? El peso molecular del oxígeno sería igual a 32 gramos dividido entre mol. Ahora, ¿por qué 32? Porque aquí te dice el problema de que su masa atómica es 16. Y este 16 que es del oxígeno, tienes que multiplicarlo por 2. Porque el oxígeno es un gas diatómico. Entonces dices 2 por 16, el resultado sería 32. Y le colocas las unidades de gramo dividido entre mol. ¿Listo? Ahora eso lo divides entre el peso molecular del hidrógeno. Y aquí el problema te dice de que su masa atómica es igual a 1. Pero como el hidrógeno es un gas diatómico, ese hidrógeno se está presentando 2 veces. Es por eso que este 2 hay que multiplicarlo por este 1. 2 por 1 sería igual a 2 gramos dividido entre mol, ¿ya? Y con eso ya tienes la división de densidades. Entonces simplemente tienes que hacer la operación y dices 32 dividido entre 2. El resultado de la relación es igual a 16. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces no te olvides practicar el cálculo de los pesos moleculares, que ya te lo hemos enseñado en los ejercicios sencillos. ¿Listo? Y por otra parte, no olvides de que gramo dividido entre mol de arriba se anula con gramo dividido entre mol de abajo. Por eso la respuesta es simplemente un número. Listo, ya tenemos 20 puntos en el examen. Vamos como ser los mejores. ¿Por qué? Porque estamos estudiando en ingenio. Entonces ahí vamos a hacer la siguiente pregunta y dice que también vale 20 puntos. Dice, considerando la reacción de formación del amoníaco, ya ahí está, el nitrógeno 2 más 3 veces el hidrógeno me da 2 veces el amoníaco. Pregunta, ¿qué cantidad de nitrógeno es necesario para preparar 34 gramos de amoníaco? Y ahí me dan las masas atómicas y me dice que el hidrógeno es 1 y el nitrógeno es 14. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo y lo primero que tienes que ver para un ejercicio de estequiometría, si es que te dan una reacción química, es ver que todo esté que se va igualado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a verificar eso. ¿Por qué? Porque hay exámenes donde te dan números pero no está igualado, entonces tienes que verificar eso. Aquí dices que hay un 1, ¿no ve? Entonces dices 1 por 2 sería 2 nitrógenos. Entonces al lado derecho hay un 2 y dices 2 por 1 hay 2 nitrógenos. Entonces como hay 2 nitrógenos a la izquierda y hay 2 a la derecha, los nitrógenos están igualados. Ahora vamos con el hidrógeno. Dices aquí, ¿no? En el lado izquierdo tienes a 3 hidrógenos multiplicado por 2. El resultado es 6 hidrógenos. Y ahora en el lado derecho dices 2 multiplicado por 3. El resultado es 6. Entonces 6 es igual a 6. Y con eso tienes que el hidrógeno también está igualado. ¿Listo? Entonces directamente vamos a hacer el cálculo. Pero no te olvides de que cuando te den una reacción, tú tienes que ver de que sí o sí esté igualado. ¿Listo? Entonces vamos a partir del dato que nos está dando el problema, que nos dice que calculemos la masa de nitrógeno partiendo de los 34 gramos de amoníaco. Ahí está. Y no te olvides de que cuando escribes tu dato siempre tiene que estar en este orden. O sea, tiene que estar primero el número, luego la unidad y finalmente el compuesto. ¿Listo? Entonces hagamos los factores de conversión aquí y vamos a decir, anotamos signos de multiplicación y rayas de división, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular el peso molecular del amoníaco. Vamos a decir, ¿no? El peso atómico del nitrógeno es 14, más 3 por 1 que sería del hidrógeno, sería 3, 14 más 3 sería 17. Y ahí está el valor en la parte de abajo. Decimos que en 17 gramos de amoníaco vamos a tener a 1 mol de amoníaco. Ahí estoy usando solamente el peso molecular. Ahora,
Como ya estamos en moles, ahora nos vamos a ir a la reacción para pasarnos de una sustancia a otra sustancia. Y vamos a decir aquí, ya, dices, aquí está el amoníaco y su coeficiente estequiométrico es 2. Entonces dices, por 2, este 2 viene aquí, 2 moles de amoníaco vas a tener, y mira, del amoníaco te vas al nitrógeno. Entonces dices, el nitrógeno aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces este 1 que se sobreentiende está aquí, va aquí y dices, hay un mol de nitrógeno. ¿Listo? Y con eso has pasado de sustancia a otra sustancia. ¿Listo? Pero ahora tienes que pasar a gramos y por eso utilizas el peso molecular del nitrógeno. Ahora, el peso atómico del nitrógeno, el problema te dice que es 14, pero el nitrógeno es un gas diatómico y por eso se tiene que escribir con ese subíndice 2 y tienes que multiplicar, ¿no? 14 por 2, que sería 28 gramos. Ahí está. Entonces dices, en un mol de nitrógeno voy a tener 28 gramos de nitrógeno. Y ahí está. Y lo que tienes que acordarte es de que se coloca gramos de amoníaco arriba para que se vayan con gramos de amoníaco abajo. ¿Listo? Y te va a quedar mol de amoníaco. Y aquí lo mismo, ¿no? Mol de amoníaco arriba se va con mol de amoníaco abajo. Y te queda mol de nitrógeno. Finalmente dices mol de nitrógeno arriba se anula con mol de nitrógeno abajo y lo que te queda es gramos de nitrógeno. ¿Listo? Entonces esto lo puedes meter a tu calculadora y tienes que la masa de nitrógeno sería igual a 28 gramos de nitrógeno. Estos cálculos son extremadamente necesarios para cuando estés en laboratorio y recuerda que lo aprendiste aquí en Ingenio. ¿Listo? No te olvides de suscribirte y compartir para que sigamos creciendo.